Buenos días. En primera instancia, dar las gracias a los muchachos de la Francisco de Paula por la invitación al evento Tomorrow's Electronics. Mi nombre es John Amaña y voy a hacer una pequeña presentación sobre metaheurísticas híbridas y cooperativas que representa parte de mi trabajo de investigación en la UNED. Eh, el contenido de la presentación, en líneas generales, consta de 7 puntos. En primera instancia, una pequeña introducción, hablar un poco sobre los conceptos relacionados, hablar sobre los problemas de optimización combinatoria, hablar sobre dos vertientes algorítmicas denominadas meméticos y cooperativos. Finalmente, hablar un poco sobre la aplicación en el área de electrónica, para cerrar dando algunas conclusiones y algunos rastros o pistas de trabajo futuro sobre los mismos. La principal motivación para hablar sobre mecanismos híbridos y cooperativos está dado por los diferentes avances que han habido en la estructuración de metaheurísticas para la resolución de diferentes problemas y cómo se ha mostrado en la literatura que la hibridación es un mecanismo interesante para mejorar la eficiencia de las mismas. Además, hay en la literatura científica un conjunto bastante grande de metaheurísticas definidas desde diferentes ámbitos, desde el área biológica hasta el área física. Además, no existe una evidencia de que haya en general un único algoritmo para la resolución de todos los problemas de optimización combinatoria. De ahí la idea interesante de realizar hibridaciones y mecanismos cooperativos para mejorar de alguna manera la capacidad de resolver esos problemas de manera muchísimo más eficiente. En general, la hibridación representa un concepto aglutinante y a su vez un campo de investigación bien interesante. La hibridación en general ha sido abordada desde diferentes ópticas y con diferentes tasas de éxito. En algunos casos ha sido bastante efectiva, en otros un poco menos. Depende del problema específico que se esté abordando. En general, podemos decir que la hibridación es un mecanismo eficiente para la solución de problemas de optimización combinatoria, bien sea a través de la definición de lo que se conoce hoy día como algoritmos meméticos, que lo veremos un poco más adelante, o a través de una propuesta que estamos tratando de abordar que se denominan cooperativos. En general, podemos decir que la hibridación consiste en tener un mecanismo de simbiosis entre algoritmos basados en poblaciones como los algoritmos genéticos y alguna estrategia de búsqueda local. Eso en general es lo que se conoce como un algoritmo memético. Nosotros en la presentación tenemos una versión novedosa que consiste en mezclar un algoritmo basado en poblaciones con respecto a un algoritmo basado en la definición de probabilidades, como lo es entropía cruzada. Muy común, sobre todo en el área de telecomunicaciones. Y el mecanismo cooperativo, que consiste a grandes rasgos en la definición de un conjunto de agentes que implementan diferentes metaheurísticas y que comparten la información del proceso de búsqueda desarrollado por cada uno de los agentes a través de una topología de comunicación y, y un mecanismo síncrono de intercambio de esa información. En cuanto a los conceptos relacionados, podemos hablar un poco sobre los problemas de optimización combinatoria. Podemos mencionar que un problema de optimización combinatoria consiste en encontrar una solución x phi dada una función de evaluación, una función objetivo o una función de fitness, donde esa función de fitness debe estar determinada por una función que va de un dominio D, donde ese dominio D es el conjunto de todas las soluciones a nivel discreto, todas las soluciones posibles, perdón, a nivel discreto, y que a cada una de ellas le vamos a asignar un valor real, un valor de aptitud o un valor
de qué tan efectiva o qué tan importante es esa función, perdón, esa solución. En general, un problema de optimización combinatoria consiste en un número finito de soluciones discretas. Eso implica que efectivamente a medida que aumenta el tamaño del espacio de búsqueda, pues obviamente va a incrementarse el tamaño de las soluciones posibles y por lo tanto la cantidad de soluciones que yo voy a explorar para poder encontrar una solución óptima o una muy buena solución. Esa complejidad pues obviamente lleva a la definición de mecanismos algorítmicos para poder tratar de encontrar soluciones muy buenas en un corto tiempo o soluciones óptimas en el mejor de los casos. Uno de esos enfoques algorítmicos se denomina metaheurística. Esas metaheurísticas son algoritmos de propósito general que consisten en procedimientos iterativos que guían a otros métodos heurísticos para explorar de forma inteligente el espacio de búsqueda de un problema. Algunos de ustedes podrán haber escuchado alguna de estas metaheurísticas, por ejemplo, Taboo Search, Simulating Annealing, búsqueda de vecindad variable, búsqueda local iterada o más común que son los algoritmos genéticos. No son los únicos, simplemente nombro a algunos de los más populares. Hay en la literatura un conjunto muchísimo más grande y que puede ser analizado con más detalle. Las metaheurísticas pueden ser clasificadas dependiendo de ciertas características. Por ejemplo, Bloom, en su trabajo del 2003, propone que podemos clasificar las heurísticas dependiendo de 5 tipos de variables. Por ejemplo, si la heurística es o no inspirada en la naturaleza. Por ejemplo, podemos hablar de colonia de hormigas, o la optimización por colonia de hormigas sería específicamente una metaheurística inspirada en la naturaleza. A diferencia, por ejemplo, de Taboo Search, que podríamos decir que no es inspirada en la naturaleza. Dependiendo de la estructura de la vecindad, en el caso de que pueda explorar una o varias vecindades, entendiendo vecindades como el conjunto de soluciones adyacentes a una solución actual, dependiendo de si utiliza mecanismos con o sin memoria. Eso quiere decir que la heurística almacena o no alguna información de soluciones previamente analizadas o buscadas. Si la función objetivo es estática o dinámica, es decir, si la función que habíamos mencionado para evaluar una solución en el problema de optimización combinatoria se mantiene estática o cambia con el tiempo. Y finalmente quizás la más popular, desde el caso de Bloom, que consiste en determinar si la heurística es basada en poblaciones o simplemente basada en trayectoria o de punto simple. Aquí podemos ver una organización un poquito más coherente con respecto a las metaheurísticas mencionadas y la clasificación de Bloom, donde podemos ver las basadas en poblaciones. Tenemos los algoritmos genéticos, cualquier algoritmo evolutivo, pattern linking y colonia de hormigas. Tenemos por enjambre de partículas o las que son basadas en trayectorias como Simulating Annealing, Taboo Search, GRASS, etc. Bien, nosotros habíamos mencionado al principio de la presentación que no existía un único método para todos los problemas. Y eso el señor Gulper and McCready, en su trabajo del 95, hizo un análisis en el cual tomó diferentes mecanismos basados en la selección aleatoria de muestras y mostró, para la redundancia, que si yo tomase todos los problemas de optimización, le aplicara un par de algoritmos A1 y A2, en la suma de todos esos problemas no habría ninguna diferencia en promedio de uno con respecto al otro. ¿Eso qué quiere decir? Que la única forma de que un
algoritmo sea superior a otro es que efectivamente tenga información específica del dominio del problema. De ahí la idea interesante de la hibridación y de la cooperación. La idea fundamental es que podamos incluir desde esa perspectiva información propia del dominio para mejorar o realizar una búsqueda mucho más eficiente de ese espacio de búsqueda y por lo tanto solucionar el problema que estamos abordando. En general, la literatura menciona de que los mecanismos híbridos proporcionan una conducta mucho más eficiente y tienen una mayor flexibilidad, que combinan los puntos fuertes de diferentes heurísticas o diferentes algoritmos. En general podemos hablar de dos mecanismos de hibridación básico. El primero que tiene que ver con la colaboración, que consistiría en que tengo dos o más heurísticas que están trabajando de manera secuencial o paralela, pero que ninguna está subordinada a la otra. Es decir, ambas están trabajando de manera simultánea y con espacios de búsqueda bien definidos. En el caso de la integración, que sería el segundo enfoque, consiste en que una heurística estaría subordinada a otra metaheurística. Es decir, por ejemplo, tengo un algoritmo evolutivo y sobre ese algoritmo evolutivo pues yo defino un mecanismo o un operador genético diferente basado en búsqueda local y automáticamente la búsqueda local estaría subordinada a lo que pasa en el algoritmo genético. Esa propuesta de la mezcla entre el algoritmo genético y alguna estrategia de búsqueda local es lo que hoy día se conoce como un algoritmo memético. Los algoritmos híbridos también tienen clasificaciones. De hecho, Talby en el 2002 propone que una heurística puede ser clasificada de alto o de bajo nivel dependiendo del tipo de heurística que estén utilizando, que si van a funcionar de manera de relevo o trabajo en equipo, significa esto que sería eh, integrativo y colaborativo, como lo mencionamos anteriormente. Y además que podemos tener una clasificación anexa, a pesar de que tengamos estos estos dos elementos básicos, perdón, donde podemos mencionar de que esos híbridos pueden ser especialistas, es decir, dedicados única y exclusivamente a ciertos problemas, o un poco más generales para una variedad mucho más grande de problemas, que puede ser parcial o global el mecanismo de aplicación, que puede ser heterogéneo o homogéneo, es decir, que puedo tener heurísticas del mismo tipo o de diferente tipo. Quizás a mí me gusta más la clasificación de Reidel, que la da en el 2010, donde evita, voy a retornar acá, evita este tipo de elementos supletorios para la definición, sino que simplemente la caracteriza por cuatro variables básicas. La primera, cuál es el tipo de hibridación. El segundo, el nivel de hibridación. El tercero, la estrategia de control utilizada. Y cuarto, el orden de ejecución. De manera tal que, por ejemplo, podríamos decir que el tipo de hibridación está relacionado en la forma en la cual se hace la hibridación. Si va a ser heurísticas con otras heurísticas, si va a ser heurísticas con otras técnicas diferentes, o si voy a trabajar con heurísticas y algún algoritmo específico de un determinado problema. El nivel de hibridación igual alto o bajo. La estrategia de control, aquí fíjense que tenemos una secuencial, una intercalada que puede ser serie o paralelo, y finalmente una paralela. Y el orden de ejecución, quizás aquí lo más interesante, que aquí efectivamente hace de manera explícita la diferencia entre lo que es integrado y colaborativo. Habíamos mencionado que los algoritmos miméticos eran una mezcla de un algoritmo evolutivo con respecto a un mecanismo de búsqueda local, que incorporan el concepto de meme, que lo dio el señor Dawkins en su famoso libro, el su famoso libro del relojero ciego, que corresponde a una unidad de evolución cultural debido a un aprendizaje individual. Es decir, a diferencia del genético tradicional, donde seguía la teoría darwiniana de que solo intercambiaba información genética
dadas sus cromosomas aquí, el aprendizaje del individuo también puede pasar a la siguiente generación. Esa es la idea fundamental. El memético, según la literatura y los experimentos que hemos realizado, logra un equilibrio entre exploración y explotación bastante adecuado. Sobre todo porque la búsqueda local le da un equilibrio adicional en cuanto al proceso de intensificación. Obviamente, para el diseño del algoritmo memético debemos tomar algunas consideraciones. Por ejemplo, dónde y cuándo debe aplicarse la búsqueda local dentro del ciclo evolutivo, cuál debe ser la relación entre los operadores y la búsqueda local, a cuáles individuos debe aplicarse la búsqueda local, cuál sería la cantidad de cómputo asignada al proceso de búsqueda local, entre otros parámetros que el señor Ohm lo plantea muchísimo mejor que yo. En general, podemos observar en el siguiente pseudocódigo cuál sería la estructura de un algoritmo memético genérico. Fíjense que aquí tenemos en primera instancia un conjunto de individuos que representan posibles soluciones de un problema particular. El siguiente paso sería inicializar la población, es decir, determinar los valores de la función objetivo para cada una de las soluciones dentro de esa población, evaluar ese fitness, ¿okay? Finalmente obtener una solución a partir de, obtener la mejor solución de esa población para guardarla como la solución que nosotros daríamos al final de la ejecución del algoritmo. Y luego vendríamos en un ciclo while en este caso, donde vamos a tener algún tipo de criterio de parada. Eso depende del diseño, puede estar basado en tiempo, en número de evaluaciones, en número de generaciones. Eso lo define el diseñador dependiendo de las características que tenga el algoritmo. Obviamente dentro del ciclo while tenemos otro ciclo interno donde se va a mostrar en particular dos operadores que son típicos de los algoritmos genéticos, como es el crossover y como es la mutación. Y finalmente aquí tenemos el elemento adicional, que sería la inclusión de un algoritmo de búsqueda local como parte de un operador adicional que estamos agregando a este algoritmo. Este procedimiento lo hacemos tantas veces como lo definamos. La política de reemplazo utilizada puede ser variada, podemos reemplazar el peor, los peores, podemos reemplazar de manera aleatoria. Eso también lo define el diseñador. Generalmente se utilizan políticas de reemplazo del peor para ir avanzando de manera mucho más eficiente dentro del espacio de búsqueda. Finalmente, pues, devolvemos la mejor solución encontrada luego de cumplidos esos ciclos. Los modelos cooperativos, ya lo hemos mencionado, lo único que voy a agregar acá es dos elementos fundamentales. El primero, que consiste en un conjunto de programas autónomos, cada uno de ellos implementando una metodológica particular, y que combinan una estrategia unificada para la solución del problema, es decir, que tienen que tener algún mecanismo de comunicaciones para poder interactuar entre ellos. También existe una clasificación para los algoritmos cooperativos, que es presentada por el señor Edal, en la cual habla de que efectivamente los algoritmos cooperativos los podemos clasificar en dos grandes aristas. La primera, dependiendo del nivel de cooperación. Por ejemplo, si vamos a hacer una descomposición implícita del espacio de búsqueda, es decir, le vamos a decir a cada una de las metaheurísticas cuál es el espacio por el cual se va a desenvolver para poder encontrar las soluciones, o vamos a dejar que el algoritmo trate de buscar dentro de ese espacio cuál es el área idónea dentro de ese espacio para poder encontrar esa solución, o podemos tener una técnica híbrida entre ambos esquemas. O podemos tener la otra lista en la cual podemos clasificarlo como heterogéneo o, en su defecto, homogéneo, en lo cual indica que los elementos dentro de ese cooperativo pueden ser iguales, idénticos en cuanto a la metaheurística utilizada o diferentes.
Al igual que en el caso de Raidel, también clasifica que sean seriales o parando, es decir, lo podemos correr en una máquina o podemos distribuir su funcionamiento a través de diferentes máquinas. Muy bien, dada este pequeño abreboca, vamos a mostrar en particular, algunos problemas de prueba que utilizamos para probar nuestros algoritmos meméticos y cooperativos desarrollados. El primer problema se denomina el problema de la optimización combinatoria, perdón, el problema de la conmutación de herramientas, que es básicamente un problema de optimización combinatoria, en la cual tenemos un conjunto de trabajos que deben ser llevados a cabo por una máquina, en este caso la llamamos magazine. Esa máquina tiene la capacidad de poder incluir diferentes tipos de trabajos dependiendo de la necesidad de cada trabajo. Es decir, si yo tengo un trabajo X, ese trabajo X va a necesitar de un conjunto determinado de herramientas, 1, 2, 3, 4. En este caso le coloco valores numéricos simplemente por referencia. Obviamente, el proceso de optimización aquí consistirá en tratar de minimizar el cambio de herramientas de forma tal de que podamos maximizar el tiempo de la producción dentro de una determinada fábrica que tenga este tipo de manufactura flexible. Entonces, ¿cómo podemos denotar este problema? Bueno, podemos decir que básicamente va a consistir en una matriz de M por N, donde voy a incluir en este caso, los trabajos requeridos para ser procesados y las herramientas que pueden ser utilizadas y cargadas dentro de esa máquina denominada magazine. Para visualizarlo mucho mejor, podemos ver la siguiente tabla. Aquí tengo el conjunto de herramientas, en este caso etiquetadas de 1 a 9, y aquí tengo los trabajos etiquetados de 1 a 10. Fíjense que no están en orden, porque estoy suponiendo de que tengo una secuencia de este tipo, en el cual voy a ejecutar en primera instancia el trabajo 1, luego el trabajo 6 y así sucesivamente hasta que procese los 10. Esto sería una posible solución. Por ahora no sabemos si es la solución óptima o no. Simplemente es una solución. Aquí podemos ver el cambio de herramienta. Fíjense que tengo el trabajo 1 que va a ejecutarse en primera instancia y que requiere los trabajos 1, 2, 3 y 6. Observen que lo que está en amarillo significa que él no requiere realmente esa herramienta, pero que está cargada. Es decir, el trabajo 1 va a requerir solamente el 2, 3 y 6. Pero por razones de optimización podemos cargar esa herramienta para evitar tener que hacer el cambio en el siguiente trabajo, en este caso en el trabajo 6, de cargar la herramienta número 1, que la requiere el trabajo 6. De esa manera entonces podemos calcular la cantidad de cambio de herramientas que hay en este tipo de manufactura flexible. En este ejemplo tenemos en total 8 cambios. Aquí se puede ver gráficamente mucho más claramente. Fíjense que primero tendría cargado 1, 2, 3 y 6 para el trabajo 1. Tendría cargado exactamente lo mismo, pero ya el trabajo 3 requiere el cambio de la herramienta 3 por la herramienta 7. Entonces aquí vamos sumando un cambio. Y así sucesivamente. Los puntos o los círculos en negro representan cuando hubo un cambio en la herramienta utilizada. Para hacer la prueba, utilizamos un benchmark tomado de diferentes artículos, ya que no hay uno totalmente público para poder realizar la prueba, pero tomamos diferentes instancias desarrolladas o propuestas por Bar, por Hertz, por Alfausan, por Zoom, y la resumimos de la siguiente manera. Fíjense que aquí tengo esta instancia en la cual me indica que tengo cuatro slots dentro de la magazine, es decir, 4 ranuras. Puedo tener 4 herramientas simultáneamente, que tengo 10
herramientas y que tengo 9 trabajos por procesar. Esa es la idea fundamental, donde mínimo y máximo me indica la cantidad de dispersión que tengo en ese caso. El siguiente problema donde se hizo la prueba, se denomina el problema de la tardanza ponderada total en una máquina. La idea fundamental es que está también orientado hacia el área de manufactura flexible, con el objetivo de tratar de minimizar retardos en la ejecución de trabajos, siempre y cuando exista un tiempo de vencimiento para la ejecución de ese retardo, de la ejecución de ese trabajo. Este problema puede ser ejecutado en una o varias máquinas. Nosotros nos decantamos de forma inicial por la versión de una máquina que se denomina SMTWTP. Y la idea fundamental entonces consiste en tratar de disminuir el retardo de la ejecución de esos trabajos con respecto a la ejecución dentro de una fecha límite particular. Esa a grandes rasgos sería la idea. Obviamente, al igual que en el caso del problema de la computación de herramientas, está compuesto de un conjunto particular de trabajos, que cada uno de ellos tiene un requerimiento determinado. Para entenderlo un poco mejor, fíjense que aquí tenemos una secuencia 1, 2, 3, 4, 5, que representan los trabajos de ejecución. Aquí tenemos la tabla correspondiente a los trabajos y a cada uno de los requisitos, donde P sub X es el tiempo de ejecución requerido por ese trabajo, donde D sub X me representa la fecha límite de entrega, medida desde 0 hasta ese valor, y W es la ponderación, es decir, la penalidad. ¿Qué pasaría si efectivamente supero esa fecha límite? ¿Con cuánta penalidad debo asignarle a esa tarea? De forma tal de que tenga ponderado de alguna manera la importancia de cada uno de esos trabajos. Aquí podemos ver el cálculo, es bastante simple, única y exclusivamente tenemos los 6 trabajos, tenemos el valor de P sub X, el valor de E sub X y W, y realizamos el procedimiento. Fíjense que en este caso la tardanza ponderada arroja un valor de 723. Obviamente aquí no es una solución posible, pero aún no podemos determinar si es la solución óptima o una muy buena solución. Aquí, fíjense que hicimos una conmutación o una permutación en este caso, de la secuencia. Ahora la secuencia sería 2, 4, 6, 1, 3, 5. Y fíjense que el valor de la tardanza ponderada total fue muchísimo menor. Es decir, que esta solución es mucho mejor que el caso anterior. Entonces la idea sería buscar cuál es la solución óptima para este escenario. Bien, para el caso de los métricos, nosotros hicimos varias pruebas. Utilizamos Hill Climbing, utilizamos TabúCer, recorrido simulado y búsqueda local iterada según la propuesta de Bloom. Pero definimos diferentes escenarios. Uno donde el mecanismo de búsqueda local utilizaba vecindades parciales y otro donde utilizaba vecindades totales. ¿Qué significa esto? Vecindades totales consiste en encontrar todos los posibles vecinos a una solución actual, y en el caso de vecindad parcial buscamos solamente un conjunto dado para esa solución actual, no la totalidad por razones de costo computacional. En primera instancia hicimos una versión híbrida en la cual consistía en tomar un algoritmo genético e incluir dentro de su arquitectura computacional un método de búsqueda local. Se probó ese algoritmo genético con los algoritmos de búsqueda local que les mencioné previamente. Se utilizó un mecanismo de lamarquismo parcial, es decir, que no se aplicaba siempre la búsqueda local, sino que se aplicaba con cierta probabilidad. ¿Por qué? Por razones computacionales, es decir, lo aplicaba a todas las posibles soluciones del algoritmo genético. Obviamente los resultados iban a ser muy malos. La cantidad de tiempo, en este caso de evaluaciones de la búsqueda local,
se restringió a una cantidad máxima de evaluaciones de la búsqueda local para evitar, primero, o estancamientos o el desperdicio de tiempo computacional en soluciones previamente visitadas. Aquí tenemos un ejemplo claro de el análisis estadístico, en este caso un análisis de rangos para ver el comportamiento de cada uno de los algoritmos desarrollados. Fíjense que en este caso dice MAHCP, lo que me está indicando que para este problema, para el caso del problema de la computación de herramientas, el mejor algoritmo encontrado fue la versión híbrida entre el algoritmo memético, el algoritmo genético y el hill climbing. Se hizo un análisis un poco más específico, utilizando unas pruebas desarrolladas por Freeman y Manny Davenport para poder determinar si habían diferencias significativas. Se puede observar que efectivamente ese algoritmo memético presenta mejores rendimientos con respecto a los algoritmos individuales como TS, que sería Tau Search, o como SA, que sería Simulating Dynamics. Para el caso de la tardanza ponderada total en una máquina, se puede observar que también el algoritmo memético obtuvo mejores resultados que las versiones individuales. Es importante mencionar acá que la hibridación no es genérica para ambos problemas. Fíjense que en el caso anterior, me devuelvo con el permiso de ustedes, el algoritmo que resultó mejor para el caso de la computación de herramientas era la hibridación entre el memético y el HC, el hill climbing. En cambio, en el caso de la tardanza ponderada total, resultó mejor el algoritmo genético más el ILS. Aquí simplemente podemos ver el análisis de rangos, cómo efectivamente se puede ver su superioridad. Se hizo exactamente igual el análisis de Friedman y Van Davenport para verificar si había diferencias significativas. No hay ningún inconveniente. Donde se puede ver que el MILS es mejor que cualquiera de los que están en la parte superior. En segunda instancia, quisimos hacer un mecanismo original y se realizó lo siguiente. Tomamos un método que se denomina el método de entropía cruzada, que básicamente es una heurística que se basa en tratar de minimizar la divergencia de Kullback-Leibler para un determinado conjunto de funciones de probabilidad. El algoritmo en general de entropía cruzada para escenarios de búsqueda consiste en dos grandes tareas. La primera, obtener un conjunto de muestras, es decir, seleccionar de manera aleatoria posibles soluciones para un determinado problema. Y eso lo va a hacer a partir de una función de probabilidad específica que nosotros definamos. Y esa modificación de esa función de distribución de probabilidad va a estar determinada por un conjunto de muestras élite, es decir, de ese conjunto inicial de muestras seleccionadas aleatoriamente, vamos a seleccionar un número particular de las mejores muestras para poder actualizar esa función de distribución de probabilidad que nosotros tenemos. ¿Cuál es la dificultad con este mecanismo? La dificultad es que requiere gran número de muestras y segundo, que tiene una alta dependencia de la aleatoriedad, es decir, de la generación aleatoria de esas muestras. Nosotros propusimos dos cosas en particular. La primera, usar varias funciones de distribución en lugar de una sola y tratar de establecer algún mecanismo de hibridación de forma tal de que pudiésemos incluirle al mecanismo de cross entropy original o entropía cruzada
las potencialidades de intensificación que no tiene, como, como por ejemplo utilizar el geoclimbing para ver cómo se comporta. ¿Cuál fue el mecanismo utilizado? Bueno, se genera una población en orden ascendente con respecto al valor de la función objetivo, la función de fitness. Se realiza una etapa de mejora que se puede ejecutar con una cierta probabilidad θ. Se utiliza un mecanismo élite para poder realizar el mecanismo de búsqueda local correspondiente y se actualiza una o varias funciones de probabilidad según la perspectiva que nosotros tengamos. Bajo esa perspectiva, nosotros realizamos pruebas comparativas de esas propuestas híbridas con respecto a la entropía cruzada, con respecto a métodos clásicos como Bin Search, Taboo Search, Reclaiming, el algoritmo mimético que mencionamos en el caso anterior, e incluso dos algoritmos propios del área como PBIL y UMDA, para verificar cuál era el comportamiento. En general, digamos la definición de dos versiones de hibridación, una versión de hibridación donde tenemos solamente una función de densidad de probabilidades que está hibridizado con algún método de búsqueda local, y el otro mecanismo donde tenemos el mismo mecanismo de entropía cruzada, pero ahora donde voy a incluir múltiples funciones de probabilidad. ¿Qué podemos obtener? Bueno, podemos obtener que la hibridación en particular con HC, con Hill-Hyman, fue mucho mejor que la versión original, que la versión de Cross Entropy. Y además mucho mejor que la versión Taboo Search. Pero también nos dio algunas conclusiones, que por ejemplo la hibridación de Cross Entropy con Taboo Search no representó una muy buena idea, ya que los resultados computacionales no fueron eficientes. Es decir, se realizó el mismo procedimiento correspondiente de análisis estadístico, se realizaron diferentes pruebas, aquí la podemos visualizar, donde efectivamente vemos que efectivamente la versión con múltiples funciones de probabilidad da muchísimo mejores resultados. Esto nos puede llevar a la conclusión de que efectivamente la inclusión de esas funciones o de esas múltiples funciones me da un mejor equilibrio en cuanto a la diversificación y la intensificación que no tiene el algoritmo de manera individual, como lo podemos ver. Bueno, aquí tenemos simplemente el rango comparativo, no voy a tener mucho ahí. Voy a hablar un poquito del algoritmo cooperativo. Ya vimos un poco la hibridación desde el punto de vista integrativo, ahora vamos a verlo desde el punto de vista cooperativo. La idea fundamental en este caso, bueno, que queríamos proponer un modelo. Ese modelo estaría compuesto de varios agentes, cada uno de ellos implementando diferentes metaheurísticas que van a colaborar para resolver un problema de optimización combinatoria en particular. Obviamente, desde esa perspectiva podemos tener modelos de diferente tipo, con diferentes formas y diferentes metaheurísticas incluidas. La idea interesante es definir el mecanismo de topología de comunicación, es decir, cuál va a ser la estructura para poder realizar este intercambio de información. Nosotros propusimos en particular tres esquemas particulares, que sería la arquitectura RIM, la arquitectura Broca's y la arquitectura Random. Voy a explicarlas un poquito más en detalle para que quede mucho más claro. La topología RIM, bueno, supongamos que tenemos 4 agentes, cada uno de ellos con diferentes metaheurísticas o con iguales metaheurísticas dependiendo si es heterogéneo o homogéneo, como vimos en el caso de la definición de dados. Entonces, una topología RIM consistiría en que síncronamente, en un punto particular, se van a intercambiar mensajes sobre las soluciones encontradas hasta ese momento de manera circular. Es decir, si tengo este agente, lo voy a intercambiar con este, la mejor solución, con este, así sucesivamente, hasta que formemos
lo que se denomina un anillo o un círculo, como quieran llamar. Esa sería la primera topología. La segunda topología la denominamos de broadcast o de difusión. La idea es que tenemos otra vez, en este caso, por razones de ejemplo, 4 agentes, cada uno de ellos carga con la metaheurística correspondiente, y en el punto de sincronización, la mejor solución, por eso colocamos aquí como una especie de canal de comunicación, la mejor solución se va a difundir, por eso el nombre de broadcast, se va a difundir a todas las demás, de los demás agentes. Esa es la idea fundamental. Y finalmente tenemos la topología random. Aquí la idea es que, dados esos 4 agentes, el intercambio de información puede generarse de manera aleatoria. Es decir, el enlace entre 2 agentes puede establecerse de manera aleatoria. No hay un patrón particular para poder llevar a cabo ese intercambio o la definición de los agentes que van a llevar a cabo ese intercambio. Fíjense que puedo tener esta estructura, puedo tener esta estructura, o puedo tener esta estructura. Cualquiera de ellas es perfectamente válida. ¿Cómo estarían definidos o cómo podríamos definir este mecanismo cooperativo? Bueno, aquí tenemos un pequeño pseudocódigo donde en primera instancia debemos definir la solución inicial para el agente o para cada uno de los agentes correspondientes. Es decir, que debo definirlo de forma tal de que para cada uno de ellos tenga la información correspondiente. Fíjense que aquí hago la diferenciación si es un método de búsqueda local el que tengo cargado en el agente o si tengo algoritmo basado en poblaciones. En este caso tengo que generar la solución inicial para cada uno de esos casos. Defino una máxima cantidad de ciclos, donde ciclos aquí representaría los puntos de sincronía, es decir, cada vez que los agentes vayan a intercambiar soluciones. ¿Okay? Debo definir la aplicación, obviamente, durante ese ciclo, la aplicación de la heurística a su i, la definición de la heurística de su i a ese elemento particular. Y voy a realizar la evaluación al final, voy a realizar la evaluación al final de cuál es el mejor fitness disponible dentro de cada una de esas metaheurísticas. Y debo realizar un proceso de reemplazo de la peor solución o de la solución que está en ese momento, siempre y cuando sea peor que la que encontró nuevamente, para poder realizar el proceso de intercambio. Esta política de reemplazo puede tener diferentes formas de implementación. Eso depende del diseñador cómo la quiera y cómo se adapte mejor a su problema. Podemos representar entonces un cooperativo de la siguiente manera. El número de ciclos, es decir, los puntos de sincronía. Vamos a representar lambda como la topología correspondiente, va a ser broadcast, random o rim. Y vamos a colocar dentro de esa estructura la cantidad de agentes que van a ser partícipes en esta propuesta. Nosotros llevamos a cabo diferentes pruebas, desde heurísticas básicas hasta la inclusión de algoritmos meméticos dentro de ese algoritmo cooperativo. E incluso con otros modelos cooperativos, pero por razón de tiempo ese punto no lo vamos a abordar hoy. ¿Okay? En general podemos mencionar de que los modelos cooperativos funcionaron bastante bien. Incluso en algunos escenarios presentaron mejores prestaciones que las versiones híbridas tradicionales. La única salvedad estuvo en que dependiendo de la topología o dependiendo del número de ciclos de sincronía, presentaba mejores o peores resultados que el algoritmo híbrido. Hasta ahora, con la investigación que llevamos, parece ser que los modelos cooperativos son altamente sensibles a tanto la calidad de las heurísticas cargadas en los agentes como de los puntos de sincronía, de la cantidad de los puntos de sincronía que se hayan definido. Entre mayor sea la cantidad de puntos de sincronía, menor es el rendimiento. Y eso puede tener
puede tener explicación al visualizar de que entre mayor sean los puntos de sincronía, menor es el tiempo o el número de evaluaciones que va a tener un agente para poder hacer el proceso de búsqueda dentro de su espacio correspondiente. Bien. Para redondear un poco, fíjense que hemos abordado dos problemas de manufactura flexible, tanto el de conmutación de herramientas como el de la tardanza ponderada total en una máquina, pero como estamos en un seminario sobre electrónica, pues sería interesante hablar dónde podríamos aplicar eso que acabamos de discutir en el ámbito de electrónica. Entonces, por ejemplo, podríamos aplicarlo en el diseño de filtros, podríamos aplicarlo en la reconfiguración de redes de distribución eléctrica, es decir, cómo ubicar cada una de las, eh, de las redes y cómo obtener la distribución de los elementos o los nodos de manera óptima o muy cercana a la óptima a través de estas herramientas. A medida que el tamaño de la red se hace mayor, pues obviamente tendría mayor injerencia o mayor importancia en la aplicación de estas técnicas. Para superconductores magnéticos de almacenamiento de energía, hay un artículo reciente del año 2002 donde están tratando de usar metaheurísticas para poder diseñar este tipo de elementos. Otra posibilidad, de hecho en la universidad estamos desarrollando proyectos de investigación en esa área, que sería la calibración o entonación de controladores, por ejemplo, PID para el área industrial, utilizando este tipo de heurísticas. En todo caso, la idea sería visualizar posibles escenarios para poder aplicar este tipo de herramientas que faciliten el diseño, por ejemplo, de antenas, por eso es una posibilidad, para ver cómo se comportan con las técnicas tradicionales versus estas técnicas aproximadas. Bien, como conclusión, la idea fundamental es que se mostró diferentes versiones, versiones híbridas, en particular en las versiones meméticas y las versiones cooperativas, aplicadas a dos problemas: el problema de la conmutación de herramientas y el problema, de la tardanza ponderada total. Lo que se pudo observar es que efectivamente en la versión híbrida o la versión memética GA más LS, o DLS sería la búsqueda local, tiene un buen rendimiento con respecto a las versiones individuales. La segunda conclusión que podemos sacar al respecto es que estas técnicas, pues, dependiendo del escenario, como lo vimos en el caso de el memético con HC y el memético con ILS para los dos diferentes problemas, van a depender específicamente del paisaje de búsqueda y de las combinaciones que nosotros tengamos para realizar ese proceso de exploración y explotación. Obviamente, estos mecanismos cooperativos e híbridos parecen beneficiarse de esta sinergia para poder escapar de los mínimos locales y tratar de obtener mejores soluciones. Bien, finalmente darles las gracias por su atención. Cualquier sugerencia, comentario, estamos a su disposición, incluso para posibles trabajos y cooperaciones. La dirección de correo es jl.une.edu.be. Estamos a su disposición. Muchísimas gracias.